Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muchísimas gracias por tu apoyo, Géminis. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Tengan cuidado, ¿vale, Géminis? Ya sabes, cariño, que las lecturas bonus son más espirituales, por llamarlo así, ¿vale? Es para reflexionar, para meditar, para encontrar esa frase o esa fuerza que tú necesitas para salir lo que es adelante. No solamente para hablar de Pepe Lucho, de la Lupe, que creo que la mayoría busca eso, ¿no? No, es para que tú encuentres la luz, es para que tú evoluciones, para que tú crezcas, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, Géminis. Es muy curioso porque lo que yo he visto, Géminis, eh, es como que tú fueras una persona que está dentro de la religión, por decir que eres como una monja, una sacerdotisa, pero es como que tú tuvieras esa percepción que tienes algo dentro, como que quieres salir. No sé por qué siento, Géminis, que quizás tú sientes que eres una persona justa, que tú eres una persona que está haciendo las cosas bien ante los ojos de Dios, y seguro que es así, pero es como que ese ser que quiere salir es algo que te hace daño, es como que tú estuvieras diciendo, ¿por qué estas cosas me pasan a mí? ¿Por qué no les pasa a ellos? A lo mejor estás pasando por un mal momento, a lo mejor de repente hay algo negativo que ha pasado en tu vida y tú te preguntas, ¿por qué me suceden estas cosas? Porque tú sientes que no te lo mereces. Pero mi querido Géminis, yo te pregunto, cuando tú tienes días de felicidad, ¿también te preguntas esto, ¿no me merezco estos días de felicidad? Seguro que no, ¿no? Vale. Yo lo que te puedo decir, mi querido Géminis, no todo tiene que estar relacionado con castigo divino. No todo tiene culpa lo que es Dios, los ángeles. Muchas veces las cosas que nos pasan es en base a nuestras decisiones y también de una forma natural, Géminis. Entonces, no te empeñes en buscar culpables. Lo que tú tienes que hacer, cariño, es retomar fuerzas, demostrar al mundo entero, demostrar a todos que tú vas a salir de esta mala situación. Porque en estos momentos, Géminis,
No vas a lograr nada lamentándote o buscando culpables. Estás perdiendo energía, estás perdiendo tiempo de tu vida. Es importante que poco a poco vayas sanando tus heridas. Es importante que poco a poco vayas encontrando tu camino, tu control, tu autoestima. No busques culpables. Yo lo que te recomiendo, mi querido Géminis, como dicen, la vida es un carnaval. Hay momentos buenos, momentos alegres, luego viene la resaca, estás tirado lo que es en la cama, triste, lamentándote. La vida siempre está lo que es en constante cambio. Lo importante es que tú tengas fe. Lo importante es que tú deas una buena cara a lo que es a la situación. La vida no puede ser perfecto, porque estamos en esta tierra. Estamos para aprender, para evolucionar, estamos para avanzar. Entonces no te lo tomes como que tú fueras de repente la persona con más mala suerte del mundo. Cada ser humano carga su propia cruz. Cada ser humano tiene su propia historia. Tú tienes que recuperar tu fe, tu confianza. Tú tienes que creer en ti. Pero a veces es como que me dice Richard, no puedo más. Entonces, tómalo como una prueba, tómalo como algo que simplemente pasó, pero no te empeñes en buscar culpables. Busca soluciones. Tienes que buscar soluciones. Por eso que te decía, los días en los cuales tú estás feliz, tú estás contento, en la cual todo marcha bien, ¿te has preguntado y dices, Dios, no me merezco esto? ¿Por qué me das esto? No. Seguro que ni te acuerdas de Dios. Vamos a ver signos, que Dios y el universo me ayude. Me sale un Cáncer, me sale Virgo, Capricornio, cierras con un Escorpio. Ve tomando lo que es tuyo, ¿vale, cariño? Vamos a ver iniciales. No lo tomes como que yo, a lo mejor me dice Richard, tú no nos entiendes, no es así como tú dices, no. Como dice en esa frase, el que quiere escuchar que escuche y el que no, pues simplemente hay muchas opciones más. Seguro que hay muchos coach, muchos canales en los cuales también te pueden aconsejar. No te limites, no te cierres. Tú tienes que buscar más opciones y entonces ver dónde te sientes mejor. Tú tienes que buscar más opciones. Yo no te voy a decir, Géminis, tú tienes que estar aquí fiel, ni te vayas a otro canal. No. Tú tienes que buscar opciones. Si de repente, como un ejemplo, vamos a suponer que tú tienes una enfermedad. Ejemplo, te vas a tu médico de cabecera. Tu médico te dice, lo siento, Géminis, pero esto es grave. Tú no te quedes con esa decisión de ese médico. Porque también los profesionales pueden dar lo que es un mal diagnóstico. Tú tienes que buscar otras opciones. Porque es para tu propio bien. Entonces, si ustedes me dicen, Richard, siento que no encaja con lo que me estás diciendo, voy a buscar en otro canal, búscalo. Yo soy la primera persona que te digo, búscalo, porque ustedes tienen que buscar lo que le va mejor en su vida para su sanación. No tienen por qué quedarse estancados. No. Porque la persona que te diga, no, tienes que continuar aquí, no. Esa persona quiere tener el control de tu vida. No. La letra X, la letra M, W y la letra R. Muy bien. Vamos a ver, cariño, una carta del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios, esta carta. Me sale la carta del carro. La carta del carro, cariño, representa lo que es el signo de Cáncer, representa la familia, representa tu intuición y representa rescate.
también todo lo que está relacionado con la parte, con la caja torácica, el pecho, el corazón, también las piernas también, porque es un carro, ¿vale? Entonces, y de esta carta podría sacar muchas cosas más. Si te das cuenta, Géminis, aquí hay un personaje que está encima de un tanque. Este personaje prácticamente no tiene fuerzas, pero está de pies y tiene que continuar, tiene que avanzar. Siento que en estos momentos, Géminis, a pesar que tú eres una persona muy fuerte, porque sale lo que es un tanque, aquí este personaje es como que quiere tirar la toalla. Es como que dices, ¿para qué? ¿Para qué o para quiénes estoy luchando? ¿Para qué voy a continuar? Es como que tú ya te pones en el peor de los casos. Hay una frase muy bonita que me acuerdo de mi profesora de Perú, de la escuela de San Jacinto, mi profesora Flor González. Una frase que dijo que yo siempre, en una clase creo que era de historia, no me acuerdo sinceramente quién es el protagonista, tengo la mente frágil, ¿vale? Pero en uno de los combates que hubo, si no me equivoco, en la Guerra del Pacífico, este general, creo que era, agarró su caballo, o en la Independencia, yo creo que fue en el Pacífico, agarró su caballo, cogió la bandera y dijo, no me rendiré hasta quemar el último cartucho. Esa frase, y se tiró al mar, ¿vale? Pero murió con sus ideales. Pero esa frase está dentro de esa historia. Hay una frase que decía, no me rendiré hasta no quemar el último cartucho. Entonces, mi querido Géminis, mientras tú tengas vida, tienes que seguir tirando para adelante. No puedes decir, se acabó, me rindo. No, cariño. Hay una historia de Pablo Coelho, si no me equivoco, creo que se llama El alquimista. Era un chico joven que tuvo un sueño, una revelación, que en el costado de la pirámide de Egipcio había un tesoro. Y este chico estaba tan seguro que ahí estaba el tesoro, y se fue en busca del tesoro. Es una historia muy larga, pero te lo voy a resumir muy corto. Cuando llegó, luego de pasar tantas penurias, tantas experiencias, inclusive tuvo reconocimiento, porque era una persona que tenía revelaciones a través de los sueños. Una persona que sabía interpretar los mensajes de la naturaleza. Pero este chico, luego de pasar todo esto, se fue por el tesoro. Cuando llegó en ese lugar, escarbó y no encontró nada. El chico se regresó desanimado. ¿Cómo puede ser que me haya pasado esto? He pasado tantas penurias, he estado a punto de perder la vida, he dejado una persona especial, porque dentro de ese lapso, inclusive un reinado, como era una persona muy inteligente y ayudó lo que es a ese reinado, el rey ofreció a su hija en matrimonio. Pero él iba confiado de que ahí había un tesoro. Luego que no encontró esto, pensó que había fracasado, pensó que simplemente había perdido su tiempo, regresó y otra vez tuvo el mismo sueño. Pero esta vez alguien se lo presentó y lo dijo que te habías equivocado de lugar, estaba en el otro extremo. Él quería tirar la toalla, pero había una vocecita interna que lo hablaba. Regresó. Cuando regresó y volvió a escarbar lo que es en el otro extremo, encontró lo que es el tesoro. Mi querido Géminis. A veces, Géminis, nos centramos en una cosa, en un proyecto, en una persona, o nos centramos en nuestros ideales, o lo que dice de repente los demás,
que simplemente, cariño, renunciamos a nuestros sueños, renunciamos a ser felices. Cuando hay una vocecita interna que te está hablando, porque aquí sale lo que es la carta del carro, la carta de la intuición. A lo mejor tú en estos momentos, Géminis, te estás aferrando a una persona equivocada, te estás aferrando a un trabajo equivocado, a una situación que deberías hacer un cambio. O te estás aferrando a que una persona te dijo que ya no vas a poder más salir adelante. Mientras tú tengas vida, mientras tú tengas lucidez, cariño, aunque sea como los muertos vivientes arrastrándote, tienes que perseguir tus sueños, tienes que perseguir tu felicidad. Por eso te decía esa frase, no me rendiré hasta quemar el último cartucho. No te rindas, Géminis. No te rindas. Eso es lo que tú tienes que hacer. Si una puerta se cierra, otra se abrirá. Pero no tires la toalla en cualquier situación que tú estés viviendo en estos momentos. Porque el carro representa rescate. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. ¿Qué me dice? ¿Vale, corazón? Dice, haz de fuego, acción, creatividad, oportunidad. ¿Te ha pasado a veces en la cual, no sé si vosotros tienen hijos, y si no lo tienen, pues seguro que sobrinos, en la cual a veces los niños, cuando dicen, yo quiero eso, y se cierran en eso, no hay manera de que cambie. Hacen lo que es su pataleta, gritan, lloran, porque los niños, cariño, no se complican la vida. Lo que quieren, lo toman. No hay maldad en su corazón, no hay dudas, no hay inseguridades. Con esto no te digo que seas un niño caprichoso, un niño rebelde. No, para eso están los padres, para que los guíen por el buen camino. Entonces, mi querido Géminis, si tú quieres algo con fe, me dicen, y si esto, cariño, no afecta a los demás, lo estás haciendo de corazón, tenlo por seguro que la parte divina te va a estar acompañando. ¿Por qué te digo esto? El ejemplo del niño rebelde, berrinchudo. Cariño, tú tienes que hacer conciencia que lo que tú estás queriendo no afecta a los demás. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo quiero estar con esa persona, amo a esa persona, no soy feliz porque amo a esa persona, pero esa persona tiene un compromiso. O esa persona, cariño, todavía no ha resolvido su asunto legal, lo que es en la parte del compromiso, o no tiene las cosas claras. Ya Richard, pero me ha dicho que no lo ama. Cariño, cuando el hombre o la mujer quiere conseguir algo, también podemos mentir. Como dice mi madre, cuando el hombre quiere ser zorro, es zorro. Cuando la mujer quiere ser zorra, es zorra también, astuto, astuta. Cuando quiere conseguir algo, te puede mentir. Y entonces, ¿quiénes son las personas que salen afectados? Sus hijos, su pareja, su familia. Y estamos en esta tierra, cariño, aquí es el cielo, aquí es el infierno. El karma nos llega, tarde o temprano. Vamos a suponer que también hay una persona que siempre te apoya, que siempre te ayuda. Y tú estás contento, contenta con esta persona cada vez que
hace algo para tu propio beneficio. Pero cuando ya no necesitas de ellos, simplemente lo ignoras o lo rajas. Entonces, el karma siente, Dios siente, el universo siente. Tienes que hacer las cosas bien, Géminis. No digo que seas mala persona, no eres mala persona, pero a veces, como somos seres humanos, a veces tenemos pensamientos negativos, a veces se nos escapa de la lengua un mensaje. Tenemos que aprender a vivir lo que es en armonía. Tenemos que estar bien con los demás. Si una persona te hace daño, ignóralo. No eches más leña al fuego. No busques venganza. Porque no te corresponde a ti juzgar o sentenciar. Eso que lo hagan las autoridades, que lo haga Dios. Richard, esta persona me engañó y lo voy a destruir. Entonces, quiere decir que en tu corazón hay resentimiento. En tu corazón, disculpa que te diga esto, hay maldad. Ya, Richard, pero ellos fueron los culpables, yo no era así. ¿Qué pasa, cariño? ¿Que los demás van a tomar tus propias decisiones? ¿Que los demás van a decidir por ti? No. No, cariño, no pueden decidir por ti. No pueden cambiar tu forma de ser. Es como un amigo que me dijo a mí una vez. Cuando hubo lo que es el ciclón en Perú, yo envié dinero para que la gente pueda comer. Envié dinero, ¿vale? Sinceramente. Porque alimentar a 300 personas 2 semanas no es fácil. ¿Vale? No es fácil. Mucha gente también ayudó en base que di lo que es la iniciativa. Mucha gente ayudó también. Pero también salió de mi bolsillo y de la ayuda de ustedes. Porque yo hacía super chat, yo puse un enlace lo que es de PayPal y vosotros me ayudaron también. La cual estoy muy agradecido. Pero este amigo me dijo, tú has ayudado a la gente a comer, pero tú no sabes que te han criticado. Entonces, ¿sabes qué le dije yo? Le callé la boca. Lo digo, es su naturaleza de ellos. Tú no puedes cambiar a que a lo mejor de repente si tú rescatas a un escorpión o una serpiente, que el escorpión o la serpiente no te muerda. Es su naturaleza de ellos. Yo solamente hago lo que dicta mi corazón. Y por último, yo no tengo por qué rendir cuenta a nadie, porque esto salió en base a mi trabajo y a las personas que me apoyaron en YouTube. Con esto lo dije, si a lo mejor piensan que a mí el alcalde me ha dado algo, se equivocan. Porque hacer un super chat, hacer un video, preparar todo, la cámara, las luces, también cuesta. Entonces, yo le dije, a los únicos que tengo que rendir una cuenta es a mis seguidores, a nadie más. Porque ninguna institución, ninguna ONG me ayudó. No, solamente a mis seguidores. Entonces, mi querido Géminis, ¿has prestado atención a mi respuesta que lo dije a este amigo? Es su naturaleza de ellos. Yo no puedo cambiar la naturaleza de ellos. Si a ellos les gusta criticar y no hacer nada por los demás, ese es su problema de ellos, no mi problema. Yo seguiré ayudando a mi gente cada vez que pase algún tipo de desgracia, cuando pueda. Porque si no puedo, también no puedo hacer nada. Porque mi naturaleza es esa. Ayudar. Mientras tenga, ayudar. Entonces, mi querido Géminis, no tienen por qué cambiar tu naturaleza. Esa imagen, como si tú fueras una monja, una sacerdotisa, pero que hay algo aquí, un resentimiento, un dolor, una tristeza que quiere salir. Hay algo dentro que te consume, Géminis. Entonces, corazón, no cambies tu naturaleza.
No cambies ni por la pareja, ni por la familia, ni por los amigos, porque lo que a ti te hace especial es tu forma de ser. A veces un poco venenosa, un poco venenoso, pero esa es tu forma de ser. Y nadie tiene por qué cambiar tu forma de ser. Eso es lo que te hace especial. Entonces, si una persona te dice, yo no estoy de acuerdo contigo, quiero que cambies, no. Podemos buscar un punto medio, porque tampoco digo que te cierres en tu mundo. Podemos buscar un punto medio, pero no me pidas cambiar porque no voy a ser yo. No vas a ser tú, mi querido Géminis. Estamos aquí para ser nosotros mismos, no para imitar a alguien. Por eso que yo hago mis locuras, por eso que yo cuelgo mis fotos, por eso que me río. Esa es mi personalidad. Cuando tengo que estar serio, estoy serio. Entonces, tú no tienes por qué cambiar por nadie, Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me dicen? La carta del 8 de tierras. Educación, enfoque, detalles. Si te das cuenta, aquí hay un personaje, mi querido Géminis, que está en un proceso de trabajo. Hay un personaje, cariño, como que estuviera planificando, estudiando un proyecto, un sueño. Esta carta me dice, Géminis, tienes que empezar a enfocarte en tus sueños, en tus proyectos, cosas que a lo mejor de repente tú has dejado a medias en esta vida. Recupera tus sueños perdidos, Géminis. Piensa, ¿qué es lo que a ti de repente te hubiera gustado hacer antes que conozcas a esta persona, antes que tengas familia? Hay algo inconcluso. A lo mejor eres una persona que me dice, Richard, yo quería tener mi propio negocio de ropa, yo quería viajar, yo quería de repente, yo qué sé, arreglarme el cabello y nunca lo he hecho. Empieza a trabajar en ti. Cierra ciclos. Cuando te digo lo que es cierra ciclos, cosas que tú de repente has renunciado por los demás. Mira, todo es ejemplo. Sé que mucha gente no le gusta escuchar. Qué pena que me das. Mira, cuando yo era niño, Géminis, yo no tenía recursos para comprarme el juguete de mis sueños. Tenía que conformarme con lo que me regalaban, cariño, porque muchas veces mi madre no tenía para comprarme lo que es un juguete. Pero a mí siempre me llamaba la atención mucho lo que es los Transformers. Y mira, el año pasado me lo compré como un regalo de Navidad. Yo le he colgado, inclusive creo que he hecho un shorts, ¿vale? Y si no, en la próxima lectura, si tú me dices, Richard, enséñamelo, te lo enseño. Yo me compré, porque para mí era importante, era un asunto pendiente. A pesar que me lo compré a los 43 años, en julio voy a cumplir 44. Para mí era un asunto pendiente. Me llenó de alegría poder tener algo que en su momento no podía porque no tenía recursos, pero ahora sí lo tengo. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir, Géminis? Empieza a realizar tus sueños pendientes. Empieza a buscar cosas que a lo mejor de repente tú has dejado inconcluso. Como te vuelvo a repetir, un viaje, un proyecto, un arreglo personal, ¿por qué no? También. No te quedes con esas ganas, Géminis. Cuando tú hagas esto, vas a sentir como que algo maravilloso ha pasado en tu vida. Sé que mucha gente como ustedes quizás me dice, Richard, yo también he pasado como tú, que de niña, de niño, no podía tener ese juguete, ese caballo, ese cochecito, esa muñeca. Cómpratelo. Cómpratelo, date ese regalo.
Géminis. Siéntete feliz por ese momento. Ay, Richard, pero ¿qué va a decir la gente? Ya soy muy mayor. Ya tengo lo que es una edad. Recuerda que el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños y de las niñas. Entonces, mi querido Géminis, si hay algo que tú has dejado inconcluso, hazlo. Quiero saludar, se me estaba pasando, Jazmín Gutiérrez Morales del signo Géminis. Este saludo se va hasta Chile. ¿Cachai o no cachai? Jazmín Gutiérrez Morales del signo Géminis. Se va hasta Chile, ¿vale? Este mensaje. Este saludo, perdón. Vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué más me dice mi querido Géminis? ¿Qué más me dicen? Dice, 5 de tierra. Carencia, preocupación, asistencia. ¿Hay algo que te está preocupando, Géminis? Puede ser lo que es trabajo, salud o algo relacionado con la familia. Si tú me dices, Richard, ¿será que a lo mejor de repente simplemente esta historia ya no tiene solución? ¿Será que a lo mejor de repente se me ha acabado mi tiempo, mi oportunidad? No. No. Pero tú tienes que ir a buscar lo que necesitas en este momento. A través de las oraciones, la fe, empieza de repente a tocar puertas si es algo material, pero hazlo con fe. Confía, Géminis. Pídelo a Dios, al universo, que por favor te ayude a encontrar o a sanar o a buscar lo que tú tanto tiempo, cariño, has dejado a medias. Porque aquí me dicen, te están esperando para una oportunidad, Géminis. Te están esperando, corazón. Porque si te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje que está mirando un portón y de ese portón sale un ángel. Hay un regalo, hay una sorpresa que se te va a entregar, mi querido Géminis. Pero tienes que salir a buscar esto. Porque si tú te quedas en casa llorando, lamentándote, sufriendo, diciendo que el mundo está en tu contra, pues no va a llegar. No va a llegar, cariño. Uno tiene que salir en busca de los sueños, en busca de oportunidades, en busca de sanación. Eso es lo que tienes que hacer tú, Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué te quiere decir el tarot de las manifestaciones, del secreto, de la ley de la atracción, cariño. Lean ese libro. En internet, en YouTube. En YouTube hay muchos canales que hablan de este tema. YouTube te da todo, cariño. I love you, YouTube. Te amo, YouTube. Eso es lo que tienen que poner ustedes en los comentarios. Cariño, si me quieres ayudar, para que YouTube vea que mi canal, pues, hablan bien de la plataforma, pon arroba YouTube te amo o I love you, YouTube. Con el arroba, ¿vale? O si no, hashtag, el numeral, junto, hashtag, te amo YouTube. Ya está. Hashtag, el numeral, cariño. Vamos a ver. De esa manera, van a despertar la curiosidad en YouTube y van a decir, uy, en este canal nos adoran. Pues ya está. De esa manera me puedes apoyar. Dice, escucha, crea tu mañana hoy. Algunos rituales poderosos para practicar en la cama. Cada noche repite los buenos momentos del día y da gracias de corazón por ellos. Piensa en el próximo día y ten la intención de que sea el mejor día de tu vida. Luego, cuando despiertes, antes de levantarte de la cama, declara nuevamente tu intención para el día y dé las gracias como si ya lo hubieras recibido. Cariño, mira, mi querido Géminis, al igual que tú, yo también tengo mis momentos malos, porque soy un ser humano y también estoy aquí para aprender.
Y uno de esos momentos malos fue ayer, sinceramente, ¿vale? Entonces, estaba nervioso por cosas de mi familia, también por el tema de mi nariz, como vosotros saben, tengo que esperar hasta el 1 de julio, porque voy a un especialista que conoce bien de esto. Entonces, estaba como muy estresado. Me puse a comer, sinceramente, yo que guardo la dieta, pero en vez de estar mejor, estuve peor. Estaba tosiendo más. Vale. Pero luego, mi querido Géminis, entré lo que es a las redes sociales y vi una foto de recuerdo de un momento muy especial en mi vida. Y eso, mi querido Géminis, me hizo reaccionar. Me puse una música, sinceramente, de Barbara Streisand, porque me encanta, tal como éramos, ¿vale? Me morí. Muy bien. Tal como éramos, ¿vale? De Barbara Streisand. Búscalo. Entonces me puse a reflexionar, a meditar todo lo que había vivido, todo lo que había pasado, mi niñez, mi juventud, mis amores, mi actualidad, actualmente aquí en Barcelona. Y dije, ¿por qué me preocupo tanto? ¿Por qué mejor no agradezco a Dios, al universo, que estoy vivo? Que lo que me está pasando muy pronto va a tener solución. Y me senté y dije, Dios, a partir de mañana voy a ser mejor persona. Ayúdame. Ya está, Géminis. No he amanecido bien, sigo igual. Pero yo tengo fe que las cosas van a cambiar. Yo tengo fe. Entonces, mi querido Géminis, tú tienes que aprovechar cada día de tu vida, cada momento de tu vida, Géminis. Porque va a llegar un día, corazón, en el cual no vas a poder ni levantarte de la cama. Va a llegar un día, cariño, en el cual todo se te va a caer. Ya no vas a tener esa juventud, esa belleza. Y si tú me dices, Richard, ya soy una persona mayor, pues disfruta. Disfruta, no tenemos la vida contada. No tenemos la vida comprada, cariño, ese es el mensaje. Ya, Richard, pero estoy en mis últimos años. Disfrútalo. Vívelo. Haz lo que a lo mejor de repente no has hecho antes, cosas en tu vida por vergüenza o por el qué dirán. Vive. Y no es necesario que tú seas rico. No es necesario que tú tengas abundancia. Si un día quieres pisar la arena, estar en la playa, llamar a esa persona con la cual habías discutido, disfrutar cada momento de tu vida, hazlo, Géminis. Hazlo, corazón. Estás a tiempo de ser feliz, te dicen. Estás a tiempo de disfrutar. Hazlo, mi querido Géminis. No dejes para mañana. Mañana me voy de vacaciones. Mañana me compro esa ropa. Mañana visito a este amigo, a esta amiga. Mañana voy a visitar la playa. ¿Por qué aplazas las cosas? ¿Por qué lo aplazas? Porque no tengo tiempo, Richard. Es cierto, no tenemos el tiempo comprado, pero ¿a qué estás esperando, cariño? Tu misma frase te dice, no tengo tiempo, no tenemos el tiempo comprado. ¿Por qué no aprovechas cada día como si fuera el último día? ¿Por qué te encierras en tus lamentos, en tu tristeza, en tu dolor? Tienes que darte lo que es un sacudón, cariño, como las gallinas. Tienes que ser libre como las gallinas. Y vive, cacarea, vive, corazón. Eso es lo que te dice. Y agradece cada día a Dios por un nuevo despertar. Porque a lo mejor te vas a dormir y mañana no despiertas. Y se te acabó tus problemas, se te acabó tu sufrimiento, se acabó el estar recordando a Pepe Lucho, a la Lupe, tus deudas. Vive, cariño. Vive, corazón. No estamos en esa época de bárbaros que cuando uno de repente tenía una deuda, cariño, simplemente
desaparecías, ¿no? No, no estamos en esa época. El tiempo ha cambiado, Géminis. Vive, disfruta, goza. Vamos a ver, corazón, qué me dicen. Déjame recoger las cartas. Así son las lecturas bonus. Reflexión. Richard, yo solamente quiero saber de Pepe Lucho, nada más. Por Dios, no me importa el vivir. Qué perdida que estás, qué perdido que estás. Por eso que no eres feliz. Por eso que no eres feliz, cariño. No antepongas tu felicidad ante los demás. Si Pepe Lucho no te hace caso, ¿qué quiere decir? ¿Que vas a estar llorando como María Magdalena? No. Si la Lupe te engañó, ¿se acabó tu vida? No. Cariño, por Dios, hay muchos peces en el río. Somos como plagas, cariño. Hay muchos hombres, muchas mujeres en este mundo. ¿Por qué te complicas la vida? ¿Por qué, cariño? Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver las características que Dios y el universo me ayude. Si en estos momentos tú, Géminis, estás pasando algún momento de depresión, de soledad, estás mal de salud, tú lo que tienes que hacer, cariño, arrodíllate y di: por favor, papá Dios, dame una oportunidad. Yo amo esta vida. Yo quiero esta vida. Sé que en este momento no sé cómo encontrar la luz. Todo me parece malo. Pero por favor, ayúdame. No me desampares en este momento. Te necesito. No me dé a la espalda como los demás. Te necesito. Dame una oportunidad para ser feliz. Sana mis heridas, sana mis dolencias, sana mi enfermedad. Ayúdame, Padre. Si tú no me ayudas, ¿quién me va a ayudar? Ayúdame, por favor. Así de simple. Del corazón. La oración que yo he hecho ahora me ha salido del corazón. Tú tienes que decir esto, del corazón. Y vas a ver un cambio, Géminis. Pero no estés diciendo que todo es malo en tu vida. Vas a ver un cambio. Muchos de vosotros, Géminis, posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona, a lo mejor está lo que es en una relación oculta, o es una persona de elemento aire, especialmente otro Géminis, Acuario, Libra. Mujeres no son tan altas, piel blanca, pueden ser trigueñas, algún tipo de tatuaje, cabello largo, negro o castaño. Hombres están muy bronceados, le encanta el mar o de repente viven del mar. Tienen rasgos muy refinados, caucásicos parecen. Tiene canas, cabello largo, está muy bronceado o bronceada. La carta del As de Espadas. Hay un personaje, mi querido Géminis, que posiblemente está resentido o resentida contigo. Esta persona puede ser que lo tengas en el trabajo, en los estudios, en el proyecto, o están viviendo juntos. Elemento aire, Géminis, Libra, Acuario. Te piensa, pero dale tiempo. Es muy orgulloso, muy orgullosa. Piel blanca, tiene las orejas grandes, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro. Tiene un piercing en algún lugar de su cuerpo. La carta del As de Oros. Te viene lo que es una ayuda económica, o simplemente te van a devolver lo que es un dinero, o una persona te va a ayudar para que tú recuperes tu dinero. O una propuesta de alguien de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, mi querido Géminis. Uno más. La carta del Sol. Te preocupa mucho el estado de tus hijos o tus amigos. Hay una persona que estaba a la defensiva contigo. A lo mejor te pide lo que es un consejo o de repente te cuenta del problema que está pasando. Siento que este personaje, cariño, necesita estar cerca de ti. Alguien necesita de ustedes, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Te quiero, corazón. Reflexiona, medita, Géminis. Busca tu felicidad. No estés lamentándote. Busca soluciones. Hasta la vista, Géminis. Sé feliz.